Para citas al WhatsApp 8928-5098, Movistar 7891-4202. Consultorio médico Contigo Mujer. Giovanni Orozco, ginecobstetra. El día de hoy voy a platicarle un poquito sobre sangrado uterino anormal. Esta situación, muchachas, es muy frecuente, afecta a muchas mujeres en todo el mundo y actualmente se sabe de que de cada 3 mujeres, una presenta esta situación en cualquier momento de su vida reproductiva. Por eso es importante explicarle en qué consiste esta situación, cuáles son las posibles causas que lo provocan y cuál sería más o menos el tratamiento. Para empezar, el sangrado uterino es aquel que proviene del cuerpo del útero. De ese sangrado es el que vamos a platicar el día de hoy. Porque también puede ser que estés padeciendo un sangrado por lesiones a nivel del cuello de tu matriz o lesiones en tu vagina. Hoy vamos a platicar sobre el sangrado que proviene del útero. Este sangrado se dice que es anormal debido a cambios en varias características. Hay cambios en la duración, en la frecuencia, en la regularidad del sangrado. Y esto tiene que ocurrir estando sin estado de embarazo. El sangrado uterino puede ser de presentación crónica o aguda. Crónico decimos que es aquel caso donde la señora aqueja un sangrado anormal que ya tiene 6 meses de evolución, como mínimo, 6 meses o más de estar padeciendo de esta situación. Entonces estamos hablando de un sangrado uterino anormal crónico. Agudo es aquel que se ha presentado desde unos pocos meses, 1, 2 meses, se da de forma muy abundante, severa y ha provocado alteraciones hemodinámicas en la mujer, ¿ya? Cansancio, dificultad para respirar, una palidez en todo su organismo que se ha presentado de forma aguda. Esto requiere que el médico tratante haga una intervención pues mucho más rápida que en aquellos casos que ya son crónicos. Entonces el sangrado uterino se divide en crónico y agudo, ¿verdad? Más de 6 meses le decimos crónico, menor de 6 meses le decimos agudo. ¿Cuál sería la importancia de que acudas? Porque, como ya te mencioné, es una enfermedad muy frecuente. Sin embargo, de todas estas mujeres afectadas, solo un 50% de ellas acuden donde un médico para que les valore a tiempo. O sea que una gran mayoría de las mujeres afectadas no acuden, o sea, se quedan calladas. ¿Y esto qué es lo que hace? Deteriora su calidad de vida, porque esto le va provocando que la mujer caiga en un estado de anemia por falta de hierro, ¿ya? Que es un problema bien severo, porque esta anemia lógicamente va a hacer de que ella esté más propensa a contagiarse de cualquier infección rápidamente, que haga alguna infección de vía urinaria más frecuente, una neumonía, ¿verdad? Que pueda infectarse bastante lábil para infecciones por virus. Todo esto va dependiendo de la anemia que esta mujer llega a ocasionarle este sangrado uterino anormal. Disminuye también su productividad laboral. Ella se maneja todo el tiempo, está cansada, está ansiosa
y lógicamente pues esto va a afectar, ¿no?, la calidad de su trabajo. También hay un aumento en lo que es la morbi-mortalidad pregestacional, o sea, aquella mujer que entra a un embarazo ya con un estado anémico severo, moderado, que lógicamente pues va a deteriorar su estado del embarazo y puede llegar a caer en complicaciones, ¿verdad?, durante su estado de gestación. Entonces, ¿qué es importante? Voy a darte algunos detalles para que evalúes cuál es tu situación, la situación de tus ciclos menstruales, y determines de cierta forma si estás padeciendo un dato de sangrado uterino anormal, para que acudas lo más pronto posible donde tu médico tratante. Es importante que acudas, no te automediques, porque tu ginecólogo, tu médico tratante, va a hacerte una historia clínica, ¿verdad?, una serie de preguntas. También tiene que hacerte una evaluación ginecológica, ¿verdad?, tiene que hacer un tacto vaginal, tiene que poner un espéculo, determinar que no haya un sangrado de origen que no sea dentro del útero. Tu médico tratante tiene que buscar la causa de tu problema, porque para que puedas resolver, pues hay que llegar al motivo, ¿ya?, llegar al fondo de la situación. Y lo último, pues hacer una implementación de un tratamiento pues lo más apropiado para tu situación. Entonces, para que se haga todo esto, pues tenés que identificar que tenés un problema y acudir donde tu médico tratante. Te mencionaba de que el sangrado puede ser anormal desde el punto de vista de varias características. Por ejemplo, vamos a hablar de la frecuencia de un sangrado uterino o menstruación, que le decimos. Lo normal es que entre menstruación y menstruación tengamos ciclos de 24 a 38 días, o sea, no menos de 24 días entre una menstruación y la otra, y no más de 38 días entre una menstruación y la otra. Entonces, la frecuencia normal va de 24 a 38 días. Si tus ciclos, o sea, entre un ciclo y el otro, tenés menos de 24 días, nosotros decimos que es un sangrado uterino frecuente. Si es más de 38 días entre un primer día de una menstruación y el primer día de la siguiente menstruación, entonces decimos que es un sangrado uterino anormal infrecuente. Y también aquí estaría la situación de la amenorrea, o sea que ya tienes más de 3 meses o más que no baja tu menstruación. Y cuando llega a bajar, el sangrado es extremadamente abundante. Esto sería en cuanto a la frecuencia, o sea, cómo saber que tenés un problema. Entonces ya sabes, si te falta tu menstruación, si entre un sangrado y otro es menos de 24 días, más de 38 días, entonces tenés un problema. Cuando acudas donde tu ginecólogo, lo que tenés que hacer, por lo menos, llevarle el primer día de tus últimos 3 periodos de sangrado, para que ahí tu ginecólogo pueda determinar de qué situación es la que estás padeciendo. En cuanto a la duración del sangrado menstrual, este tiene que ser hasta 8 días, ¿ya? No más de 8 días. Entonces, si tenés un sangrado mayor de 8 días, entonces ya hay una normalidad, porque decimos que es un sangrado uterino prolongado, ¿ya? Entonces, hasta 8 días es normal, más de 8 días, anormal. En cuanto al volumen, el volumen del sangrado puede ser leve, moderado o abundante. Otro dato importante que tenés que ponerle mente es si presentás sangrado intermenstrual. O sea, bajó tu menstruación, por ejemplo, vos decís de pronto, bueno, me baja los 15 de cada mes, pero entre 15 y 15 de pronto tenés un manchadito de un día, 2 días, entonces eso sí llamamos nosotros sangrado intermenstrual. Entonces, si estás padeciendo eso, también, ojo, ¿verdad?, tenés que acudir inmediatamente donde tu ginecólogo. Y el otro problemita sería lo que es el sangrado no esperado. Este ocurre en aquellas mujeres que están utilizando un método anticonceptivo hormonal, ya sea a base de solo progesterona o combinado. En algunas ocasiones,
Para darte un ejemplo, las mujeres que están planificando con un método a base solo de progesterona, como el tipo inyección de 3 meses, ¿qué es lo que pasa? Con esa inyección, lo que esperamos es que la mujer que la usa no baje su menstruación. Pero en algunas ocasiones, desde que la mujer se aplica esta inyección, los 3 meses que dura el efecto, la mujer está sangrando. Entonces, esto estaría dentro de este acápite donde dice sangrado no esperado. Hay otras ocasiones, por ejemplo, de mujeres que están planificando con inyectable de mes o con píldoras anticonceptivas combinadas, que ellas también pueden presentar durante ese mes, pueden presentar 2 o 3 sangraditos durante el uso del método. Entonces, a esto le llamamos nosotros sangrado no esperado. Y lógicamente eso significa que este método que estás utilizando pues no es adecuado para tu organismo, ¿verdad? No está siendo asimilado adecuadamente. Entonces tenés que acudir a tu ginecólogo para que te dé orientación en planificación familiar y puedas escoger algún otro método que no te dé este tipo de reacción. ¿Cuáles serían las causas de un sangrado uterino anormal? Las causas vamos a dividirlas en estructurales y no estructurales. Estructurales significa de que estás sangrando porque tenés un problema allí en tu matriz. Y las no estructurales es porque se debe a que tenés un problema fuera de la matriz. ¿Ya? Fuera de la matriz me refiero a que tenés algún problema en tus ovarios, algún problema a nivel de lo que es tu sangre, que por esa razón estás teniendo un sangrado uterino anormal. ¿Cuáles serían las causas estructurales o que son propias del útero? Tenemos, por ejemplo, los pólipos. Los pólipos son unas masitas que tienen forma como deditos que nacen a nivel de lo que es la capa interna de tu matriz. Allí nosotros le decimos endometrio. Entonces, en esa zona, donde está el tejido endometrial, allí nacen estas estructuras que se llaman pólipos y causan sangrados muy abundantes, dolorosos, sangrados intermenstruales. Este podría ser una de las causas. Una segunda causa, que en tu útero se te estén desarrollando también unos tumores llamados miomas o leiomiomas. Cualquiera de las dos formas que el radiólogo lo llame es la misma enfermedad. Entonces, los miomas o leiomiomas. Estos tumores son tumores benignos, igual que los pólipos, ¿ya? Son tumores benignos que causan mucho sangrado. Estos miomas son masitas que pueden aparecerte en la capa interna de la matriz, llamada endometrio, en la capa del músculo o en la capa externa, porque la matriz tiene 3 capas. En cualquiera de esas 3 capas pueden dar origen a esos tumores llamados miomas o leiomiomas. Otra enfermedad en el útero que puede también provocarte sangrado anormal es algo que se llama adenomiosis, ¿ya? Es un daño que hay a nivel de la matriz. Cuando se te hace el ultrasonido transvaginal, pues no se ve una masa tumoral específica bien formada, pero hay otros datos que pueden orientarnos a que ese es tu problema y la causa del sangrado anormal que tenés. Otra de las causas a nivel del útero es que estés desarrollando una enfermedad maligna. Por ejemplo, un cáncer del endometrio, ¿ya? De la capa interna de la matriz, que estés haciendo allí una malignidad, o de pronto que se te haya iniciado se te haya creado, ¿no? Formado un pólipo o un mioma en tu matriz y que este tumor, que en un inicio era benigno, ahora se te esté haciendo un cáncer. Entonces esa sería la otra causa de sangrado, una malignidad. Y algo más que te iba a comentar, que de hecho no es una malignidad,
También te puede dar sangrado cuando la capa interna de tu matriz está padeciendo algo que se llama engrosamiento endometrial. Entonces estas serían las causas uterinas, ¿ya? Pólipos, miomas, adenomiosis, una malignidad y un engrosamiento endometrial. Bien, vamos a hacer un breve corte comercial y ya regresamos. Consultorio médico Contigo Mujer, ofreciendo los servicios de consulta ginecológica y embarazo, procedimientos láser ginecológicos y estéticos, colposcopías, crioterapias, orientación en planificación familiar, métodos anticonceptivos modernos, abordaje de la pareja infértil, cirugías ginecológicas y de senos, atención de partos y cesáreas. Doctora Giovanna Orozco, especialista ginecobstetra. Doctor Oliver Pruñonosa, médico especialista en pediatría, les ofrece control del crecimiento y desarrollo, consulta pediátrica en general. Dirección: de los semáforos del Parque Darío, 1 cuadra al sur, 1.5 cuadra al este en Matagalpa. Atención previa cita de lunes a viernes, 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados, 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para citas al WhatsApp 8928-5098, Movistar 7891-4202. Consultorio médico Contigo Mujer. Bien, ahora, de las causas no estructurales o no uterinas, tenemos dos, las coagulopatías, ¿ya? Que es un trastorno de la sangre que tiene que ver con la coagulación, y lo que son las causas ovulatorias, donde significa que hay un fallo hormonal a nivel de los ovarios. Es importante esta situación, muchachas, de las coagulopatías, porque de cada 100 mujeres que están presentando un sangrado uterino anormal, 20 de ellas, o sea, el 20%, es porque tienen un trastorno en la coagulación, tienen una enfermedad de coagulopatía. Entonces, por eso es importante llegar a fondo, descubrir cuál es la causa de tu problema. Un 20%. Un 10%, ya es bastante escaso, un 10% se debe a que hay un fallo a nivel de tus ovarios. Ya, eso le decimos causa ovulatoria, hay un trastorno ahí hormonal. Y un 70% es que se debe a las causas uterinas que ya te mencioné. Ahora, como un 20% de las que presentan sangrado normal pueden tener una coagulopatía, debemos enviar estudios de laboratorio. Ya enviamos una biometría hemática completa porque hay que ver cómo te ha afectado tanto lo que es el sangrado, en qué nivel de anemia te encuentras en ese momento que se te hace la evaluación. Se te manda a hacer estudios, además de la biometría, un recuento de plaquetas, se mandan a hacer tiempos de coagulación y otros estudios especiales para determinar si estás padeciendo alguna enfermedad específica, alguna coagulopatía. Además de esto, se te envía un perfil hormonal que le decimos. Lo más importante en este perfil hormonal, si la mujer está padeciendo de sangrado anormal, es cuantificarte a nivel porque es sanguíneo, es mediante una muestra de sangre, vamos a cuantificar una hormona que se llama progesterona. Esta debe ser tomada del día 20 al día 22 de un ciclo menstrual. Si tienes meses de estar sangrando, pues lo tomas en cualquier momento. Pero si lo que tenés es que cada vez que menstruas, el sangrado es abundante y más de 8 días, por ejemplo, te viene a sangrar 2 semanas, más de 10 días, entonces perfectamente en el día 20 al día 22 del ciclo puedes hacerte la cuantificación de progesterona. Si estás con hemorragia meses y meses, pues lo haces en cualquier momento. Y otro estudio que se envía es una hormona que se llama TSH, que es para determinar si tenés algún trastorno, alguna alteración de lo que es tu glándula tiroides
porque si ella está enferma, tu glándula tiroides está enferma, también puede llegar a provocarte un sangrado uterino anormal. O sea, hay una repercusión a nivel del útero si el tiroides está enfermo. Hay una repercusión a nivel uterino si los ovarios están enfermos, ¿verdad? Si tienen alguna alteración hormonal. Entonces, por eso mandamos a hacer esos 2 estudios. Otro estudio que tenés que realizarte es un ultrasonido transvaginal. Ya es un ultrasonido a través de la vagina. Toda mujer que ya inició vida sexual y presenta este síntoma de sangrado uterino anormal, el ultrasonido que debe de realizarse debe ser transvaginal. Y lo ideal es hacerlo del 3.º al 5.º día del inicio de tu periodo menstrual. Ese serían los días ideales para hacer tu ultrasonido transvaginal. Si no has iniciado vida sexual y tenés este problema, porque las muchachas, adolescentes o señoras que no han iniciado vida sexual también pueden presentar cualquiera de estas enfermedades. Ellas pueden hacer miomas, adenomiosis, pueden hacer pólipos, pueden tener un trastorno ovárico, enfermedad del tiroides, también lo pueden hacer. Entonces, en el caso de ellas, el ultrasonido no sería transvaginal, ¿ya? Se tiene que hacer un ultrasonido pélvico, ¿verdad? Así por encima. Para hacer ese ultrasonido no necesitan ir en ayuna. Pueden ir desayunadas, almorzadas, no es necesario el ayuno. Y si es necesario hacerlo a nivel pélvico, ¿verdad? Por encima, la muchacha o la señora tiene que llegar al sitio donde se le va a hacer el ultrasonido y beber abundante agua. Cuando la vejiga esté completamente llena, es el momento ideal para realizarle el ultrasonido. Hay un estudio que también se puede realizar, se llama biopsia endometrial, ¿verdad? Es tomar una muestra de la capa interna de la matriz, todo ese tejido se introduce en un frasquito y se manda a estudiar con el patólogo. Entonces, ¿en qué casos tenemos que programar, ¿verdad?, una biopsia endometrial? En aquellos casos de mujeres que tienen sangrados abundantes y que ya tienen una edad mayor de 45 años. Entonces, toda mujer mayor de 45 años que llega con historia de sangrado normal, después de hacerle todos los estudios que ya les mencioné anteriormente, tenemos que programarle un legradito biopsia. También podemos hacer un legrado biopsia en aquellas mujeres menores de 45 años que tienen antecedentes de poliquistosis en los ovarios, quistes en los ovarios, ¿verdad? Ya sean quistes simples, quistes complejos, y que tengan una situación de obesidad o de sobrepeso. Entonces, estas muchachas, aunque tengan menos de 45 años, también son candidatas para una biopsia endometrial si llegan a presentar un sangrado uterino anormal. También podemos hacerlo en aquellos casos donde el sangrado es persistente, es refractario al tratamiento médico que se le ha indicado a la mujer. Entonces, esta mujer también es candidata para un legrado biopsia. Bien, ahora, ¿en qué consiste el tratamiento? El tratamiento, tu médico tratante, después que te hace todos estos estudios, ¿verdad?, llegando a lo que es la causa y poder tratar la situación, va a depender de varios factores. Uno de ellos, si la situación que tenés es crónica o aguda. Y el otro factor a determinar es tu deseo de fertilidad. O sea, si estás con esta situación y no has tenido hijos y deseas tener hijos, o ya tenés tus hijos, pero querés más, entonces ese también es otro factor que tu médico tratante tiene que determinar, o sea, tu deseo de fertilidad, tu deseo de paridad. Y otro factor es las patologías concomitantes a tu situación. Si estás padeciendo, por ejemplo, diabetes, hipertensión, algún síndrome antifosfolipídico, por ejemplo, o cualquier otra enfermedad crónica que estés padeciendo. O sea, todos estos factores tu médico tratante los tiene que tomar en cuenta. Pero bien, si la situación de tu sangrado es agudo, es de presentación aguda, o sea, tienes
menos de 3 meses de estar presentando esta situación, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tu médico puede indicarte píldoras anticonceptivas. El tratamiento hormonal, muchachas, tiene que ser de esta forma, porque tiene que ser con pulso diario, ¿verdad? Pulso diario de dosis hormonales. Entonces vamos a usar píldoras anticonceptivas. Tu médico tratante pues te va a decir cuál más o menos podrías utilizar, y esta la vas a estar usando cada 8 horas por 7 días. ¿Ya? 3 veces al día por 7 días, terminas los 7 días, buscas otro blister, porque generalmente las pildoritas anticonceptivas traen 21 pildoritas, descansas 7 días para hacer ciclos de 28 días, entonces la tomas 3 veces al día por 7 días y te terminas el blister. Terminas los 7 días, buscas otro blister y a ese te lo tomas una vez al día de corrido normal, ¿verdad? Como cualquier otra pildorita que hayas usado para planificación. Si lo haces de esta manera, con una píldora anticonceptiva combinada, el 90% de las mujeres resuelven el sangrado anormal, ¿verdad? Y lógicamente tenés que continuar el seguimiento. También se debe asociar con ácido mefenámico. ¿Ya? Estas son unas tabletitas que se toman 3 veces al día y debes utilizarlas durante todo el tiempo que estés con el sangrado. ¿Ya? Siempre, si estás sangrando 10 días, 7 días, 15 días, 3 semanas, durante todo ese tiempo que tenés que estar usando el ácido mefenámico 3 veces al día. Te va a disminuir la cantidad del sangrado abundante y el dolor. Si el sangrado que estás presentando es crónico, o sea, tenés 6 meses o más de estar sufriendo esta situación, entonces aquí también utilizamos de entrada, ¿verdad?, de ataque, utilizamos anticonceptivos orales, pero en este caso preferimos un anticonceptivo oral combinado, pero que tenga una hormona que se llama dienogés. ¿Ya? Esa es la hormona especial que utilizamos en estos casos, es la hormona de elección. Continuamos igual, indicamos el ácido mefenámico y en estos casos podemos indicar, ¿verdad?, si la señora no ya inició vida sexual, podemos utilizar la famosa Mirena, que yo ya en otras ocasiones en métodos anticonceptivos te he explicado, que es una T que se coloca dentro del útero, pero en vez de ser a base de cobre, es a base de hormona progesterona. Entonces, este tipo de dispositivo es de elección en el caso que tenga un sangrado uterino anormal crónico, ¿verdad?, mayor de 6 meses. Y por último, lo que es el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? ¿En qué casos vamos a indicar una cirugía? Por ejemplo, si querés tener más hijos y lo que tenés en tu útero son miomas, ¿ya? Son tumores benignos de gran tamaño que impide que lo puedas embarazarte y te da sangrados muy abundantes, severos, entonces tu médico lo que te puede indicar es una miomectomía, ¿ya? Tratar de quitar la mayor cantidad de miomas que se pueda para que ceda el sangrado y que puedas lograr tu siguiente embarazo. También se debe tomar en cuenta hacer un procedimiento quirúrgico, ya sea una miomectomía o quitar, de hecho, completamente tu matriz, en aquellos casos que el tratamiento médico no funcione. O sea, nada de lo que se te indica que no sea quirúrgico te resuelve, entonces tenemos que hacer una histerectomía. Y lo otro es que tenga una contraindicación al tratamiento médico. En estos casos, generalmente, el tratamiento siempre tiene que ser a base de hormonas. Entonces, si tenés alguna patología de base crónica que impide completamente al 100% usar este tipo de fármaco, entonces ni modo. Lo que tenemos que hacer es una histerectomía, ¿verdad? Sacarte tu matriz. Y el otro motivo sería en cuanto a lo que es la severidad del cuadro, ¿ya? Hay casos extremadamente severos que están comprometiendo la sobrevida de la mujer y ni modo, ¿verdad? Tenemos que hacer una histerectomía. Bien, entonces eso es lo que trataba de el tema que te traía a colación el día de hoy. Desde allá en casita, espero que un día de estos te pongas a evaluar realmente cómo están tus ciclos menstruales, cómo está la situación y si realmente tenés este problema de sangrado uterino normal, entonces no tengas temor, acude pronto donde tu médico tratante para llegar a la causa y resolver tu situación.
Bueno, entonces hemos llegado al final de un programa más aquí en Contigo Mujer. Como siempre, tu cita todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Buenas noches. Consultorio médico Contigo Mujer, ofreciendo los servicios de consulta ginecológica y embarazo, procedimientos láser ginecológicos y estéticos, colposcopías, crioterapias, orientación en planificación familiar, métodos anticonceptivos modernos, abordaje de la pareja infértil, cirugías ginecológicas y de senos, atención de partos y cesáreas. Doctora Giovanni Orozco, especialista gineco-obstetra. Doctor Oliver Pruñonosa, médico especialista en pediatría, les ofrece control del crecimiento y desarrollo, consulta pediátrica en general. Dirección: de los semáforos del Parque Darío, 1 cuadra al sur, 1.5 cuadra al este en Matagalpa. Atención previa cita de lunes a viernes, 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados, 8 de la mañana a 12 del mediodía. Para citas al WhatsApp 8928-5098, Movistar 7891-4202. Consultorio médico Contigo Mujer.